Bienvenidos discipulitos a su canal Sensei Math. El día de hoy vamos a ver el tema de función compuesta. ¿Ok? Antes de analizar el concepto de función compuesta es importante recordarnos qué era el concepto de función. Habíamos visto en videos anteriores que el concepto de función lo pudimos ver como una relación entre dos variables, ¿no? Teníamos una variable x, ¿ok? Que la podíamos, esta variable x era una variable independiente, que la podíamos relacionar con una variable dependiente y, ¿ok? Entonces, a esta relación le llamamos función. Ahora vamos a ver un poquito otro significado del concepto función como un proceso, o sea, como una máquina que transforma valores x a valores y, ¿sí? La función utiliza la simbología fx, f de x, así se lee esta simbología. ¿Qué significa? Que la función depende de la variable x, depende del valor de la x. Dependiendo del valor de la x, es el valor que va a tomar la función. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo en concreto. ¿Sí? Si ustedes observan aquí abajito, en la primera máquina, tenemos la expresión f de x igual a x cuadrada. ¿Ok? Esa vendría siendo nuestra primera expresión. Entonces, aquí voy a poner f de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? Esa es nuestra expresión algebraica de la función. ¿Y qué es lo que está haciendo esa expresión? Pues está diciendo, en la primera máquina, que es x al cuadrado, si tú ingresas como una materia prima x igual a 3, ¿ok? Entra el x igual a 3 a la maquinita, ¿sí? Y te da un producto, ¿ok? Cuando sale esta materia prima aquí, se transforma en un producto, te da f de x igual a 9. O sea que esta función al número 3 le asignó el número 9. O sea, dicho en otras palabras, cuando se evalúa la x igual a 3, ¿ok? Cuando tú evalúas x igual a 3, en esta función, pues se da f de 3, o sea, sustituyo el valor de 3, es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9, ¿ok? Por eso el valor, cuando x vale 3, el valor que me da de mi y es igual a 9, ¿ok? El número 3 es convertido en el valor 9, o al número 3 le corresponde el 9, ¿sí? Entonces vean que esto lo puedo hacer más de una vez. O sea, acá tengo la función f, pero también podría tener una función g. ¿Ok? Acá voy a marcar otra función que le llamo la función g. ¿Ok? Y esta función g hace lo mismo. ¿Sí? Solamente que ahora se simboliza como g de x igual a x más 2. Ahora, esta función ya no eleva al cuadrado, sino que solamente le suma 2 a lo que ingresa. ¿Okay? Entonces, dense cuenta que acá, ¿qué está ingresando? Está ingresando el número 9, ¿no? O sea que en este caso mi x vale 9, ¿sí? Aquí la x estoy diciendo que vale 9. Entonces, si mi x vale 9, ¿cuál va a ser el valor que me va a devolver esta función? O sea que me están mostrando que va a ser 11. Entonces, cuando yo evalúo esta función, g de 9 es igual a 9 más 2. O sea que esto es igual a 11. O sea, el valor que le corresponde a la x cuando vale 9, pues es igual a 11. ¿Ok? Pero esto lo estoy viendo de manera individual. O sea, cada uno por separado.
¿Ok? Aquí evalué el 3 y aquí evalué el 9. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero hacer una composición de funciones? O sea, quiero combinar dos funciones. Vamos a ver qué nos dice la definición de composición de funciones. Dice, una función compuesta está formada por la composición de dos funciones. O sea, voy a tener que utilizar dos funciones. Es decir, esa composición es la función que resulta de aplicar a x una función en primer lugar. O sea, noten que a este x igual a 3, yo le apliqué la primera función, ¿ok? Y me dio como resultado 9. Y a continuación a ese resultado, o sea, al 9, le aplicamos una nueva función. Pues es lo que hice, aquí se observa. Empecé con x igual a 3, le apliqué la primera función y me dio 9. A ese 9 le apliqué otra función y me dio 11. O sea, de tal manera que si yo lo veo desde un principio hasta el final, yo puedo generar una función compuesta que me permita llegar desde x igual a 3 hasta el 11. ¿Ok? Y a eso se le conoce como función compuesta. Yo hago una composición de la función f y la función g que me permita ir desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Entonces voy a mostrar acá cómo generar esa función compuesta. ¿Sí? Noten que existen dos tipos de funciones compuestas. Yo puedo tener la función f o g de x, ¿ok? O la función g o f de x. Son distintas. Acá primero aparece la f y después aparece la g. Aquí aparece primero la g y luego aparece la f. La que me están mostrando acá es g o f de x. ¿Por qué es g o f de x? ¿Ok? Porque primero evalué la función f y luego evalué la función g. O sea, básicamente vamos a observar que la función f va a entrar dentro de la función g. Eso es algo que ustedes tienen que observar claramente. En esta primera función, la FOC o f o g está indicando que la g va a entrar dentro de la f y en esta segunda la f va a entrar dentro de la g. ¿Ok? Para ser más preciso voy a mostrarles este ejemplito de acá. ¿Ok? Vean. Si yo quiero buscar la composición en esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar la función g o f de x, ¿ok? Porque primero se evaluó la f y después se evaluó la g. Entonces, si yo quiero encontrar la función g o f de x, ¿ok? Esto es equivalente a que yo meta la función f dentro de la función g. La función f la voy a meter dentro de la función g, ¿ok? Entonces, como inicialmente la función que es x más 2, ¿sí? Yo voy a meter la función f dentro de x más 2. O sea, este x más 2 que tiene la f, la voy a meter en la g. O sea, solamente tengo que hacer la sustitución de la x. Pero en lugar de hacer una sustitución con un número, voy a sustituir una expresión. Entonces, al meter la f dentro de la g, esta x que aparece aquí, la cambio por x al cuadrado. ¿Sí? Me queda x al cuadrado. ¿Ok? Y como ya cambié esta x, ¿qué me quedaba acá? Un más 2. Más 2. Entonces quiere decir que esta es mi función compuesta. ¿Ok? Esta es ya la función compuesta. Es la composición de juntar estas dos funciones g y f. ¿Sí? ¿Cómo puedo comprobar que efectivamente es la función compuesta? Porque si yo en esta composición evalúo el número 3, g o f de 3, ¿cuánto sería? Pues en donde está la x evalúo el 3, sería 3 elevado al cuadrado más 2.
3 al cuadrado, 9 más 2, 11. Entonces vean que efectivamente ya generé una función compuesta que me permite llegar desde el inicio 3 hasta el final 11. Ya no tengo que pasar por estas dos funciones de manera particular, sino que ya generé una nueva función que me permite pasar de manera directa desde el 3 hasta el 11.